¿Necesitas vacaciones? No las postergues más. Es momento de viajar y regalarte esa pausa que tanto mereces. Contacta a Costamar Travel, la mejor agencia de viajes de Sudamérica, por 11 años consecutivos y nominados una vez más este año. Comunícate al único número oficial, Central Telefónica y WhatsApp 616-7777, ahí lo tienen en pantalla, 616-7777. Visita sus oficinas a nivel nacional y sigue sus redes sociales para que te enteres de todas las novedades. Si piensas en viajar, piensa en Costamar. Muy bien, ahora sí vamos con lo que habíamos anunciado, que se desprende de este informe que ha pedido la presidenta Dina Boluarte haga el MEF, para poder ordenar un poco las remuneraciones en el servicio público. Obviamente Servir va a tener que hacer un organigrama y eliminar todas las otras modalidades de pago. Y en este nuevo escalafón, obviamente, el presidente de la República tiene que ser el que más gane, ¿no? Eso es evidente. Pero aquí tenemos un problema, pues debido a la demagogia de Alan García en su segundo gobierno, que se bajó el sueldo de 42.000 soles a 16.000 soles y dijo que nadie más podía ganar, ¿no?, mayor remuneración que el presidente, lo que ha causado toda clase de problemas posteriormente, porque no podemos jalar a las personas que sean los mejores técnicos y que vengan a trabajar al gobierno por sueldos tan bajos. Entonces es ahí donde Ollanta Humala se quedó con los 16.000 soles para no hacer roche, ¿no? Y claro, ya tenía los 3 palos que le había mandado su amigo Lula da Silva vía Marcelo Odebrecht, y entonces estaba tranquilo. Pero en realidad sí corresponde reorganizar, ¿no?, la escala de remuneraciones y el presidente tiene que ganar más. La gran pregunta es, ¿este es el momento para hacerlo? ¿Debe hacerlo para subirse su propio sueldo Dina Boluarte o dejarlo para el futuro? Dejar esto como una gestión de ordenamiento interno en el Ejecutivo y que quede como para que el próximo gobierno ya lo asimile. Porque aquí el mensaje que está dando es: soy ineficiente, están ustedes en peligro por mi desidia y por mi falta de convicción, y ahora quiero ganar el doble. Increíble. Hoy, en Contracorriente, el Perú, la estrella y Boluarte estrellada con... Sobre el tema de la opinión del documento del MEF, ¿está usted de acuerdo tal vez de que no es un momento adecuado? El documento que ha puesto a temblar a todo el poder ejecutivo. Este es el informe del Ministerio de Economía y Finanzas que recomienda, como compensación económica mensual del puesto de presidencia de la República, 35.568 soles. En cristiano, que el sueldo de la presidenta de la República suba más del doble, de 16.000 a 35.000. ¿Cómo se defiende un aumento de sueldo presidencial en medio de una crisis de seguridad? Esa es la pregunta que retumba en Palacio de Gobierno durante toda esta mañana. Ministros salieron con el rostro tenso, evitando a la prensa luego de una reunión donde se habría discutido lo que muchos dentro del mismo Poder Ejecutivo consideran un desatino político: el incremento del sueldo de la presidenta de la República, Dina Boluarte. ¿Quién lo propuso? ¿Quién lo respaldó? Y sobre todo, ¿quién se atreve a enfrentar tremendo temporal? Sobre el tema de la opinión del documento del MEF, ¿está usted de acuerdo tal vez de que no es un momento adecuado? Algo más, señorita, por favor. Creo que no. Sí. Ya en su momento conversaremos, gracias. ¿Perdón? Disculpe, no lo escuché. En su momento conversaremos, gracias. Sí, claro, pero ¿cuál es la posición del Ministerio de Economía y Finanzas respecto a esto? Ya vi un informe positivo. En su momento conversamos con ¿Y usted? Su opinión, sabiendo de que es el momento en que la presidenta tiene un 3% de desaprobación, ¿considera oportuno? Duro y parejo por el país, estamos avanzando en esa línea. Claro. ¿Considera usted tal vez que es un tema más político que técnico, ministro? Disculpe, se van a golpear, se van a golpear. Por favor, pero no es necesario que la seguridad me empuje. Pero te estamos diciendo, por favor. Me estás empujando. Pero te estamos diciendo, por favor. Se vaya a caer. Ministro, sobre todo, Tenga cuidado. el tema importante es ¿cómo está viviendo el gabinete? Conversamos con tranquilidad después, ¿Perdón, gracias. ministro? Conversamos con tranquilidad luego, muchas gracias. Luego, ¿a qué hora?
En esa oportunidad hay varios temas importantes que... ¿Perdón? Hay varios temas importantes económicos que estamos El tema más importante es la remuneración de la presidenta, pero ahorita es el tema que está incomodando a la mayoría de la persona. Por favor. Su opinión, sí, usted está avalando este informe, va a haber un retroceso tal vez. ¿Va a haber un retroceso en este informe, ministro? Por favor. Ministro, por favor, usted avale este informe. ¿Desde cuándo tenía conocimiento? El rostro desencajado, pocas palabras, y es que, como dicen, el que calla, otorga. El Ministerio de Economía y Finanzas, MEF, tiene un rol importantísimo en esta historia, pues fueron los que elaboraron el informe técnico que recomienda incrementar el sueldo de Dina Boluarte. Pero hagamos un rastreo del por dónde pasó este documento. La Secretaría General de la Presidencia del Consejo de Ministros solicita al Ministerio de Economía y Finanzas, MEF, determinar si el sueldo de la presidenta podría incrementarse. Es 28 de abril del 2025. En el MEF están trabajando hasta tarde. Lady Rico Yance, coordinadora en gestión fiscal, dio el visto bueno al documento a las 8:15 de la noche. 2 minutos después, el oficio de 21 páginas fue firmado digitalmente por Fernando Yachilla Villanueva, director de la Dirección de Programación de Gestión Fiscal del MEF. Al día siguiente, este oficio es dirigido a Janet Trujillo Bravo, jefe de la Oficina General de Recursos Humanos de la Presidencia del Consejo de Ministros. Llama la atención que las firmas de este trámite se realizan por la noche. Lo que es definitivo es el golpe político que viene de una filtración con información que se manejó con extremo cuidado, hasta que una persona que tuvo acceso decidió hacerlo público. Tremendo golpe que ha dejado con el rostro desencajado a varios. Una declaración, un pronunciamiento, Chonito. ¿Cómo es el sentir de su sector, o en todo caso, de su postura por este tema del sueldo de la presidenta? Yo creo que ya hay un pronunciamiento sobre el tema. Y, ¿de quién? Bueno, ha visto usted justamente... Debe servir. Exactamente. Claro, pero es un tema más que técnico, es un tema político. Usted lo que quiere no es mi opinión sobre el tema, ¿no es cierto? Es un tema político, bueno, de todo. Muy bien, gracias. Claro. A mí me da la impresión que hay alguien detrás diciendo ya no es tan relevante la opinión pública, ya no es tan relevante el resultado de la encuesta, llevamos, no sé, un año con apoyo en torno al 5, 4 o 3%, y por tanto que las decisiones tengan un impacto comunicacional, al parecer ya no les es tan relevante, ¿ah? Y da la impresión que dijeran en realidad más o menos como que nos da lo mismo lo que la gente opine. ¿Cuál es el camino que un comunicador en términos de esto le pediría? Lo que le pediría es al tema comunicacional es desviar la atención, y es lo que probablemente vamos a ver en los próximos días, el gobierno tratando de desviar la atención respecto a este tema. En el informe utilizan y comparan el sueldo actual de Boluarte con las remuneraciones de los presidentes de Uruguay, México, Chile, Bolivia y demás mandatarios. Hoy por hoy, Boluarte es en cuestión de sueldos la que menos gana en América Latina, solo después de Bolivia. También comparan el sueldo de la presidenta con el de otros funcionarios públicos, como un integrante de la Junta Nacional de Justicia, ministros de Estado, presidente Osinermin, el titular de la SUNEDU y la presidenta de la República. Con ella, ciertamente, en último lugar. Pero aquí el tema es más político que técnico. Bajo una situación de crisis, donde hemos venido pues en los últimos 5 años en un déficit fiscal, y donde obviamente no solo la presidenta tiene un sueldo que es alto, sino también tiene una caja chica, como lo tienen todos los presidentes, en los cuales esa caja chica es la que paga todos los gastos del presidente a donde vaya y donde esté. Desde el Ejecutivo se han concentrado los esfuerzos en buscar quién ha sido el funcionario público responsable de cometer tamaña traición. El último sueldo de Boluarte, según Transparencia, es de 16.000 soles. Todo indica que poner al Perú como un país en plena bonanza económica, con 71% de informalidad laboral, será la estrategia para evitar que el sueldo de la presidenta y su posterior pensión vitalicia sigan llamando la atención.
Entonces, aquí parece que Dina Boluarte no olvidó el lema con el que llegó al poder junto a Pedro Castillo: no más pobres en un país rico, y decidió empezar por ella. La verdad que viven de espaldas al país. Vamos ahora con esta sentencia que nos ha sorprendido porque favorece a la hermana de una influyente jueza del Poder Judicial, Elvia Barrios Alvarado. Esta sentencia lo que hace es absolver a Rocío Ingrid Barrios Alvarado, que había sido acusada de peculado doloso. ¿Por qué? Por un caso cuando ella estaba de directora de la Oficina General de Administración de la PCM. ¿No? Habría realizado actos supuestamente, según esta denuncia, para que el proveedor Anthony Elías Torres Luna, representante de la casa importadora Andrea Sac, se apropie de la suma de 177.279 soles, simulando servicios que nunca se prestaron a la PCM entre julio y diciembre del 2014. Según información de fuentes de primer nivel en el Poder Judicial, hablamos de vocales supremos, la expresidenta de la Corte Suprema, Elvia Barrios, ha hecho lo imposible para lograr la absolución de su hermana, colocando jueces provisionales en el juzgado penal colegiado especializado en delitos cometidos por funcionarios públicos. Son las juezas Melina Miguel Diego, que fue además la ponente, Mariela Edita Banto Rossi y Carolina Cuadros Cabrera. Ese es el problema de los jueces provisionales. Porque un juez titular le puede decir, no estoy de acuerdo, no me voy a dejar influir, no me vas a presionar. Pero como son provisionales, los pueden sacar si no hacen lo que uno les dice, ¿no? Es más, muchos funcionarios que trabajaron en la presidencia del Poder Judicial en los tiempos de Elvia Barrios están regresando a sus puestos. Mucho cuidado, ¿ah? Ella es muy cercana a Janet Tello y sabemos que es cercana también al lagarto Martín Vizcarra. ¿Ah? Rocío Barrios ha sido ministra de Producción del gobierno de Martín Vizcarra, también del Mincetur, ¿no? Y ha estado a cargo, pues, de todos estos préstamos que hay que investigar a fondo, de Reactiva Perú y demás. Lo que tienen que hacer ahora, antes de que esto se desvanezca en un vacío legal, es que el Ministerio Público tiene que apelar, pues, a la instancia superior. Y la Procuraduría también. Y ojalá que en la sala que reciba esto, en la instancia superior del Poder Judicial, hayan jueces titulares para poder tener confianza en esta sentencia. Y mucho cuidado, porque esto no queda en Rocío Barrios. Lo que sabemos es, se está preparando el camino para poder liberar a Martín Vizcarra de toda culpa. Dejarlo oleado, sacramentado y limpiecito para una nueva elección. Y por eso es que están metiéndose al Poder Judicial personajes como Marcairo, el autor de la sustentación nefasta, ¿no?, de la negación fáctica de la confianza. Él es el jefe del gabinete de asesores en el Poder Judicial de Janet Tello. ¿Ah? Lo que quieren es evitar la sentencia del lagarto Martín Vizcarra a toda costa. La advertencia está hecha. Muy bien, ahora le damos la bienvenida a nuestro invitado, pero primero una importante mención. En el mes de Mamá Mediterráneo le pone sabor y corazón a esta super promoción. Pida un pollo a la brasa más un cuarto de pollo, parte pierna, papas fritas o papas nativas familiares, ensalada parrillera familiar y 4 palitos de anticuchos a solo 99 soles con 90. No espere más y engríe a mamá como merece, pidiéndolo por nuestra web o llamando al 715-5555. Mediterráneo, el verdadero sabor del pollo. Ahora sí le damos la bienvenida a nuestro invitado esta noche, es el congresista Américo Gonza. ¿Cómo está, congresista? Bienvenido. Buenas noches, estimado Augusto. Muchas gracias por la invitación. ¿Usted es parte de la Comisión de Inteligencia, de Defensa? De las dos. Ya. ¿Y en la Comisión de Inteligencia ustedes se quedan los 5 años? Sí, los 5 años. ¿Y no pueden hablar de nada de lo que se discute adentro? Efectivamente. No quiero, digamos, hacerle preguntas que no me puede responder, pero solamente queríamos que nos confirme si han tenido en la comisión al capitán Jorge Rodríguez Menacho. Sí, en efecto, han ido a la Comisión de Inteligencia
el señor ese capitán y otros que han sido ex miembros de la DIVIAP, justo a ratificar lo que ya sabíamos afuera y que más detalles no puedo dar, pero muchas de las cosas inclusive ya se sabe. Nosotros estamos investigando aquí, por supuesto, usted deténgase en las respuestas que no puede darnos por la condición de miembro de la Comisión de Inteligencia. La Comisión de Inteligencia son miembros, los 5 años se quedan y no pueden hablar de nada de lo que pasa ahí. Es en estricta reserva por la misma naturaleza de las investigaciones que se hacen ahí. Pero lo que nosotros, hasta donde nosotros hemos llegado, en el caso de DIVIAC, es que han utilizado cash para comprar equipos de empresas israelíes de manera irregular. ¿Hasta ahí nos puede comentar algo? Sí, eso es así. Inclusive se habló por ahí de unos informes de la Contraloría que no cuadraban, que en el marco de la función de la Comisión de Inteligencia, esa información se remite de manera secreta a los órganos jurisdiccionales y de control. Porque vemos acá, por ejemplo, que ha estado posteando el coronel Harry Colchado, quien era el jefazo de la DIVIAC, todas sus recomendaciones, ¿no?, de lo que debía hacerse en Patás. Patás es la prueba más brutal del colapso del Estado y da una serie de recomendaciones, él luego, ¿no? Ahí está, lo tenemos en pantalla, si lo podemos poner a full, ahí vemos. La solución es clara, dice el coronel Harry Colchado: derogar leyes pro crimen, intervenir con inteligencia e investigación permanente, atacar lavado de dinero, trata de personas, tráfico de armas, articulación entre los 3 niveles de gobierno, MINEM, GORES, municipalidades, fortalecer la presencia policial militar con una base perenne en ese lugar, potenciar las comisarías y puestos de control, SUNAT, SUCAME, policía que hay en la zona, llamar esto por su nombre, crimen organizado. Ahora, yo me pregunto lo siguiente, congresista, él estaba a cargo precisamente de esta división de delitos de alta complejidad. ¿Eso no es exactamente lo que debiera haber estado preocupándose de hacer el coronel Harry Colchado? ¿De ir a Patás? ¿Alguna vez fue a Patás el coronel Harry Colchado? No lo hemos visto. ¿Hay informes de inteligencia de la DIVIAC respecto de lo que está pasando en Patás? ¿Por qué no propuso esto a su comando cuando estaba en actividad allí y se dedicó precisamente a desbaratar estas bandas? Más bien lo que nosotros, la impresión que nos queda, Américo, es que esta era una policía política. Efectivamente, el señor Colchado no tiene sangre en la cara para que ahora venga a decir eso, ahora que está afuera, ¿no? Cuando él estuvo allí en ese lugar como jefe de la DIVIAP, que él mismo ha manifestado que le crearon para eso y que se la dieron a él, pues no sus ministros, Caviares, Basombrío, Rubén Vargas y toda esta cúpula de la mafia caviar, ¿no? Él debió hacer eso. ¿Qué resultados ha mostrado? Nada, lo único que hizo es hacer pues lo que usted menciona. Perseguir a los enemigos de toda esta mafia caviar, como usted bien la ha descrito. Caviar, ¿no? Perseguir a políticos de izquierda, de derecha y finalmente robarse, porque esa es la palabra, el dinero de inteligencia, que como hemos visto denuncias en los medios, en algunos medios, porque a otros lo protegen y para eso su Dios no lo toca, testigos protegidos falsos, con códigos duplicados, una computadora que se perdió, equipos de chuponeos que nunca funcionaron. Equipos de interceptación perdidos, que nadie da cuenta de ellos. Que nadie da cuenta. Uno ¿no? comprado al parecer una empresa israelí y otros adquiridos en México. Y comprados al contado, donde no hubo... no pasó ese dinero por transferencia. Ya, pero ellos ahorita ya están fuera de la policía y siguen utilizando estos equipos para interceptar. Eso es lo peligroso, ¿no? Por eso estos tienen tanto poder, porque chuponean a los enemigos de estas mafias y muchas veces editan estas conversaciones y allí se han pasado persiguiendo a los políticos, a los funcionarios y no han perseguido a los delincuentes, ¿no? Ellos son responsables de haber creado eso, junto con haber permitido y flexibilizado las políticas migratorias para tener tantos extranjeros irregulares en el país. Y ahora se dan de opinólogos. ¿Y qué es lo que se va a hacer para tratar de recuperar el control de estos equipos y sancionar todos estos excesos que usted nos está contando? Estos señores se están contemplando en la Comisión de Inteligencia. Estos señores deben estar procesados y en el marco de esa investigación determinar dónde están estos equipos y determinar responsabilidades y metidos presos, ¿no? Porque ellos deben tener más bien una doble sanción, porque haciendo agentes de seguridad que ayudaban al sistema de justicia, están cometiendo, yo creo que por un delito debe ser el doble, porque a un ciudadano del común lo sancionas,
pero ellos más bien deben ser los que garantizan este tema de justicia. Al ser la autoridad, están abusando, ¿no?, del poder que se le entrega a través del Estado, ¿no? Además tenían un presupuesto enorme, ellos tenían $1.000.000 al mes, que es lo mismo casi que le dan a toda la Dirincli, ¿no?, que es $1.200.000 soles. Redondo, ¿no? Y para justificar eso tenían que perseguir a personalidades mediáticas, políticas, para que la población diga, bueno, están trabajando, y los medios mermeleros aplaudan, ¿no? Cuando en el fondo lo que hacía era un robo, además de que extorsionaban a la gente. Acuérdense de la empresaria González Yep, ¿no?, que dijo que le pidieron un monto para nosotros lo denunciamos aquí, el audio ha salido acá. Entonces, ellos ganaban por todos lados, por las partidas secretas de inteligencia del Estado y por la extorsión que hacían a las autoridades, sobre todo, ¿no? Y sobre todo los políticos, porque siempre el político se cuida de mantener una imagen, ¿no? Entonces a ese lo persigo, porque ese me va a pagar. Increíble. ¿Qué función cumplía este capitán Jorge Rodríguez Menacho? Nosotros entendemos que era como el brazo derecho de Harvey Colchado en todo lo que era el aspecto tecnológico de la interceptación y el manejo de información. Sí, nos comentó que él, de manera a grandes grado, no puede entrar a detalles, que él se encargaba justamente de la parte de hacer ingresar al sistema de estos softwares de rastrear llamadas a gente que estaba en las carpetas, pero no solamente a esa gente, sino a todo el que se comunicaba de alguna manera con esta gente investigada y le hacían rastreo. Específicamente en mi caso, aunque esto yo lo sabía desde antes, consíguele al congresista Gonza lo que sea, pero tráele para sacarlo en los medios, ¿no? Entonces, ese no es justicia, pues. Entonces, armar muñecos. Armar muñecos. Eso hubieran hecho con los criminales, ¿no? A ellos debían perseguirlos, no inventar casos para acomodar las cosas a los vaivenes, para seguir obteniendo el poder político que los maneja, ¿no? Obteniendo recursos, y que cada rato pedían, eso sí es público, a cada rato pedían más recursos al Ministerio del Interior, y cuando estaba el señor Morán simplemente les daba, ¿no? Y por ahí alguien les dijo, no, ¿qué pasa acá? Hay que ponerle un corte, ese afuera, ¿no?, de baja. Entonces, estos han sido realmente muy peligrosos, ¿no?, para la democracia inclusive. En el caso del sueldo de la presidenta Dina Boluarte, ¿qué piensa usted? Por demás inoportuno, ¿no? No, muy mal, pues inoportuno. Más bien yo soy de la idea, y la bancada de Perú Libre ha presentado diferentes proyectos para reducirle el sueldo a los altos funcionarios, y como en alguna vez el expresidente García dijo, nadie tiene por qué ganar por encima del presidente, que es la mayor responsabilidad que existe en el país. Pero bueno, eso nunca se cumplió. Vinieron algunos llamados tecnócratas que dijeron, si no, nos vamos al sector público. Pero yo considero que la gestión pública es un servicio al país, ¿no? Al que le gusta la gestión pública, lo va a hacer, ¿no? Al que no le gusta, por más que le paguen o si no va a llegar, pues a hacer cosas indebidas, ¿no? Y el que le gusta la actividad privada, pues bueno, que se quede en la actividad privada. ¿A usted lo extorsionó alguna vez la DIVIAC o directamente el coronel Harvey Colchado? Yo lo denuncié, como el señor Colchado me abordó para mencionarme que sí, en efecto yo no tenía nada en los procesos que le seguían al presidente Castillo, pero que para que me dejen tranquilo, tenía que contar cosas o afirmar dichos del presidente Castillo que yo no. ¿Quién le dijo esto? El mismo señor Colchado, ¿no? O sea, Colchado le dijo a usted, ya, mire, lo más probable es que no le vayamos a encontrar nada, pero mejor cúrese en salud y diga esto, que era falso. Que usted incrimine, ¿no?, de manera ilegal, o como nosotros decimos acá, libretear al testigo o al colaborador eficaz supuesto, para que diga lo que ellos quieren. Eso, ¿no? Congresista Gonza, ya tiene que pensar en usted, ¿no? Así le decía. Ya tiene que pensar en usted. Usted ya lo ha defendido el presidente Castillo. Bueno, él ya no está en el gobierno, pero tiene que salvarse usted. Ya, pues, ¿no? Échelo, ¿no? Así van trabajando, ¿no? Así. A las personas que tienen ahí, como están presionados, de repente alguien que digo, no tiene el respaldo político que puede tener un congresista como usted, se puede asustar y cae, ¿no? ¿Dónde firmo, no? Imagínese un ciudadano del común que estando frente a una autoridad se siente coaccionado y que le digan dónde firmo, ¿no? Para que me deje tranquilo. ¿Abuso de poder? Obviamente es abuso de poder con el dinero del Estado, porque ojalá lo hicieran con dinero privado, ¿no? Entonces, todo ese recurso que deberían utilizarse para combatir el crimen, lo utilizaban para eso. Imagínense si eso se atrevían a hacer con congresistas de la República, ¿cómo lo tratarán a los ciudadanos, ¿no? A los humildes, ¿no? Quiero preguntarle sobre algunos proyectos de ley que usted ha alertado, tienen como objetivo
¿no? Hablamos de los proyectos de ley 466 y 2841, que proponen modificar la ley 277, la ley de la carrera judicial, y la ley 30483, ley de carrera fiscal, para que los magistrados no tengan que irse a los 70, sino a los 75 años. Sí, es el colmo. Esta cúpula que está ahora gobernando la Fiscalía y el Poder Judicial, que han llevado a fracaso al sistema de justicia, porque el sistema de justicia no ha funcionado, no venga, o sea, pídeme algo cuando funciona, ¿no? Y sé que estás haciendo bien las cosas, pero si está como está es por culpa de ellos, y ahora quieren quedarse 5 años más. Según estas leyes que ellos mencionan ahí, se tienen que ir a los 70 años, jubilarse. Pero ellos quieren quedarse 5 años más, o sea, para seguir destruyendo el sistema, para permitir esto, porque lo que ha hecho el señor Colchado lo hacía con anuencia de los fiscales. Nos informaron ahí que, por ejemplo, ella usaba el sello del fiscal y el fiscal, bien gracias, y el señor Colchado hacía y deshacía, prácticamente él mandaba. El coronel Colchado usaba el sello de los fiscales para tramitar documentaciones. Sí, y los fiscales no hacían control, ¿no? Hacía lo que quería. Hacía lo que, él era por ahí lo dijo el general Hernández, era el Messi, ¿no? Entonces, y estos han permitido todo eso, porque aún con todas estas denuncias, ninguno de estos están procesados. Usted ha señalado el caso de la esa empresaria González Yet y otros casos, ¿no? Entonces, estos señores se tienen que ir. Yo he presentado proyectos más bien para que cuando asuman la presidencia ya se tienen que ir, para que se renueve. Los fiscales y jueces de menor jerarquía, superiores, de provinciales y jueces especializados, más bien están de acuerdo a eso, porque ellos tienen que ir renovando los cuadros. ¿Cuándo van a subir los de abajo? Estamos con los mismos 4 fiscales de siempre, están ahí dan la vuelta, se reparten el poder. Desde que yo tengo uso de razón, prácticamente conozco al señor Pablo Sánchez, Zoraida Ábalos, lo mismo de siempre. Y están ahí. Y quieren quedarse. No puede ser, pues no. ¿Van a firmar ustedes la censura al presidente del Consejo de Ministros? Veo que ya no es necesario. ¿Están acá ustedes? No estamos ahí. Nosotros coordinamos con la bancada antes de tomar alguna decisión, pero en todo caso nosotros mismos también podemos presentar de mutuo propio una censura. Pero ¿cómo votarían? ¿Por la censura? Yo creo que sí, frente a la raíz, con cargo a consultarlo con la bancada, ¿no? Porque creo que este tema de la criminalidad es responsabilidad de este gobierno y, bueno, ¿no? Tienen que asumir responsabilidades políticas, ¿no? El cargo es eso. Sí, la verdad que sí, y además yo creo que el agravante aquí es que el ministro o el premier no dijo la verdad de manera completa, no dijo una media verdad y trató de acomodar los hechos para un poco bajar la presión que había sobre el Ejecutivo en ese momento. Y en realidad el miércoles 30, cuando da la conferencia de prensa, ya los familiares el lunes 28 de abril habían estado públicamente en Trujillo, habían sido grabados por los medios de comunicación locales y habían ido a patadas a hacer la denuncia a la comisaría ahí. Y el general Llerena, Guillermo Llerena, el jefe de la región policial La Libertad, ya tenía conocimiento de eso. O sea, la DINI tiene que haber tenido la información a la mano. No es verdad que el miércoles 30, pues el premier no supiera nada sobre lo que había pasado en Patadas. Efectivamente, ojalá se esté limpiando los órganos de inteligencia del Estado como la DINI, esta DIVIAP, cada dirección de la policía tiene un órgano de inteligencia para combatir esto. Ojalá que no estén por ahí colchados dos que sigan utilizando malos recursos, ¿no? Y en vez de estar combatiendo el crimen. Bueno, le agradezco mucho por haber estado esta noche con nosotros, congresista. Gracias por la invitación. Y sí, nosotros aquí queremos abrir un poco el abanico de posibilidades para escuchar de todos los frentes, ¿no? Los puntos de vista, que creo que es lo saludable en democracia. Podemos discrepar ideológicamente en muchas cosas, pero siempre es indispensable sentarse a conversar. Gracias por haber estado con nosotros, congresista, y le damos pase, como siempre, a Milagros Leiva Entrevista. Hasta la próxima.